Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me vean. Bienvenidos a mi canal, soy Jonathan Cordero, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Carabobo. Hoy les vengo a explicar un problema de la materia Compu 2, parte de mi evaluación, en donde tengo que explicarle eh, cómo resolver problemas utilizando el lenguaje de programación Python. Como pueden ver, aquí tengo el problema que les voy a mostrar. Tiene como título Circunferencias tangentes. Objetivo: desarrollar una aplicación cuya solución implemente subprogramas tipo procedimiento y funciones. O sea que en nuestro programa vamos a utilizar los subprogramas. Un poco avanzado para los que no tengan mucho conocimiento sobre el lenguaje Python, pero poco a poco le voy explicando línea a línea lo que se va realizando. Elabora un programa que, dado el archivo de datos de nombre circunferencias.txt, nombre muy importante ya que esto va a ser nuestro archivo donde vamos a tener los datos que vamos a utilizar en el problema para realizar nuestro programa, el cual posee en cada línea las coordenadas X y Y del centro y la longitud de radio de un par de circunferencias. Eso quiere decir que en cada línea de nuestro archivo nos van a dar los datos de dos circunferencias. Determine e imprima en el archivo resultados.txt. Este va a ser el nombre de nuestro archivo de salida, resultados.txt, en donde vamos a imprimir los resultados que nos van dando. Primero, para cada par de circunferencias, las coordenadas X y Y del centro y la longitud del radio de ambas circunferencias y la relación tangencial que existe entre las mismas. Número 1 si la relación es externa, número 2 si es interna, número 3 si no es tangencial, o sea que no se tocan, y número 4 si las circunferencias son iguales. Segundo, para todas las circunferencias, coordenada X y Y y la longitud del radio de la circunferencia con el mayor radio. O sea que en nuestro archivo que vamos a imprimir, al final vamos a colocar cuál es la circunferencia de todas las que nos dan que tiene el mayor radio. Aquí, como pueden ver, nos dan tres ejemplos de lo que podemos ver como dos circunferencias tangentes externas, circunferencias tangentes internas. Una circunferencia está dentro de la otra, y un par de circunferencias no tangentes, o sea que no se tocan. Sigamos, aquí tenemos la ecuación de cada uno de los ejemplos. La última es distinta a los primeros dos. Y seguimos. Nota: la circunferencia C1 será aquella que posee el mayor radio entre las dos circunferencias. Además, debe ser diferente a la circunferencia C2. Recuerde que la distancia entre dos puntos se determina como distancia igual a la raíz de x2, que serían la coordenada x de la circunferencia número 2, menos la coordenada x de la circunferencia número 1, elevado al cuadrado, más la coordenada y de la circunferencia número 2, menos la coordenada y1, y de la circunferencia número 1, perdón, elevado al cuadrado. Esa va a ser una de las fórmulas con las que vamos a trabajar en nuestro problema, la principal. Aquí tenemos un ejemplo de el archivo circunferencia.txt, que es el archivo que va a leer nuestro programa para realizar el problema. Y este es un ejemplo como debería quedar el resultado final, que es lo que buscamos en nuestro archivo de salida, resultados. Aquí de cada par con su radio, y el tipo del tipo de relación que tienen estas dos circunferencias, 2, 1, 3, 4, y al final nos dicen cuál es la circunferencia con mayor radio. Nos dan las coordenadas X, Y y su radio.
Aquí está básicamente todo lo que nuestros subprogramas que tenemos que realizar. Elabora e implementa los siguientes subprogramas. A. Un procedimiento que lea de un archivo de datos la información de una circunferencia, radio y coordenadas del centro y coordenadas del centro. B. Un procedimiento que intercambie los datos de dos circunferencias. C. Una función que, dada la información de las coordenadas de dos puntos, determine la distancia entre ellos, utilizando la fórmula que nos da el problema de distancia, esta que está aquí, esta pequeña fórmula que está aquí, es la que vamos a realizar. D. Una función que, dada la información de dos circunferencias, retorna el tipo de forma tangencial que estas forman, externa, interna, no tangencial, o si son iguales. Aquí tenemos los ejemplos y cada una de las fórmulas. Y por último, un procedimiento que imprima hacia un archivo sin salto de línea el contenido de una variable tipo circunferencia, con el mismo formato mostrado en el ejemplo. Este es el formato en el cual tenemos que guiarnos por imprimir. Vemos corchete, paréntesis, la coordenada X, la coordenada Y, cierra paréntesis, coma, el radio. Este es nuestro problema. Y vamos a proceder a realizar nuestro archivo de datos que nos vamos a guiar para hacer el problema. Prácticamente lo que tenemos que hacer es este mismo archivo, como vamos a utilizar este ejemplo para verificarlo con estos resultados. Vamos a copiar este mismo archivo en nuestro bloc de notas de nuestro computador, el genérico. Aquí lo tengo, es exactamente lo mismo que está aquí. Lo guardamos con el nombre que nos dan en el ejercicio, circunferencias. Este es el archivo que va a leer nuestro programa a la hora que vayamos a llamarlo para buscar los datos que hay en él para la realización de nuestro problema. Ahora, ¿qué teorías de programación vamos a utilizar en este ejercicio? Bueno, vamos a utilizar los subprogramas, que son herramientas que nos ayudan a simplificar la elaboración de nuestro programa, ya que en ellos realizamos todo lo que vayamos a hacer, todas las condiciones, llamados de archivo, realización de ecuaciones, cálculos. Lo realizamos todo allí y a la hora de realizar nuestro programa principal, vayamos a resolver el problema, nada más tenemos que llamar estos subprogramas, almacenarlos en las variables correctamente y prácticamente utilizar el ciclo repetitivo correcto en este caso, ya que tenemos un archivo que vamos a leer. Un archivo tiene 4 líneas, cada línea tiene un par de circunferencias, cada circunferencia va a ser llamada y en nuestro ciclo vamos a leer cada línea. Eso quiere decir que al terminar de leer la primera línea empieza la segunda, empieza la tercera, empieza la cuarta. Así que tenemos que utilizar un ciclo que nos lea las 4 líneas y se acabe, porque si no termina el ciclo, va a seguir, nunca va a dar un resultado. En este caso, por comodidad, voy a utilizar un while true, que prácticamente es un ciclo infinito que se utiliza a propósito para que lea todo lo que queremos leer de nuestro archivo hasta que le pongamos una condición en la que él se cierre. Luego podemos colocar la condición en la que en la quinta línea no lea nada y al no leer nada se cierra nuestro ciclo, que es justamente lo que voy a utilizar. Vamos a utilizar diferentes condicionales, por ejemplo, en la parte del tipo de relación que tiene la circunferencia, interna, externa,
no tangencial son iguales, voy a utilizar unos condicionales para ver en qué condición se cumple cada tipo de relación. Otro condicional en donde utilicemos la parte del mayor a la hora de buscar la mayor circunferencia. Un condicional a la hora de utilizar el segundo subprograma, que es el de invertir, el de intercambiar los datos de dos circunferencias. Ya vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar la llamada de archivos. Cómo llamar y cerrar archivos. Archivos de lectura, archivos de escritura. Y prácticamente saber utilizar bien las variables. La indentación, que es lo más importante a la hora de programar, ya que es lo que distingue qué está dentro de un ciclo, qué está dentro de una función, un subprograma, que está dentro de una condición, y prácticamente es todo lo que vamos a ver. Vamos a ver nuestro programa en Python, que ya está realizado. Lo que voy a proceder es a explicarlo. Con una corrida al frío. Nuestra corrida al frío lo podemos hacer para realizar línea por línea en nuestro programa. Aquí en nuestro Tony, vamos a utilizar el programa Tony, que es un muy buen eh, eh, programa en nuestra computadora para ver la lectura, el lenguaje Python. Y bueno, empecemos con la primera línea, que está ahí en amarilla. Podemos ver aquí, amarillo. Dice import math. Import math la utilizamos ya que nuestro ejercicio nos da una ecuación, esta que está aquí, this es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La raíz, para poder simplificar nuestro programa, el mismo Python tiene una biblioteca de ecuaciones matemáticas que podemos utilizar todo tipo de ecuaciones integrales, todo esto a través de el import math, el math. El import es porque le importamos la biblioteca matemática. Muy bien, sigamos. Para realizar línea por línea, podemos colocar también F7. Le dice aquí, vamos a ver, F7. Ok, saltó a nuestro primer subprograma. Vamos a leerlo, primero que nada. Nos dice, un procedimiento que lea de un archivo de datos la información de una circunferencia. Radio y coordenadas del centro. Radio y coordenadas del centro. Vamos. Pues empezamos nuestro subprograma con la función def, que es la de los subprogramas, seguido del nombre de nuestro subprograma. En este caso le puse leer. Al lado de nuestro nombre va especificado entre paréntesis todas las variables que vayamos a utilizar en ese subprograma. En este caso nada más vamos a utilizar la variable archivo, seguido de 2 puntos por el tema de la indentación. Al colocarle 2 puntos y insertar la siguiente línea, inmediatamente nos va a dar este espacio. Colocamos la variable línea, es igual a nuestra variable archivo que ya habíamos colocado entre paréntesis en el subprograma. Punto readline, entre paréntesis, punto readline, ya que vamos a leer las líneas que hay en este archivo, ya que es un procedimiento para leer un archivo, un subprograma para leer un archivo. Vamos a leer las líneas, readline. Este archivo.readline se va a guardar dentro de la variable línea, y esto nos lleva a la siguiente línea. La variable datos es igual a línea, que es la misma variable que utilizamos aquí, en la que está guardado archivo.readline, punto strip, punto split, entre paréntesis, entre comillas, una coma. El punto strip se utiliza, es una función que se utiliza para eliminar los espacios en blanco al final al inicio y al final de una cadena. En este caso, nuestro archivo
nos elimina, si tuviéramos un espacio aquí, si tuviésemos ese espacio, ese punto strip nos elimina ese espacio y nos elimina todo este espacio que hay, que hay después de este 2.00 y nos lleva a la siguiente línea. Y el punto split se utiliza para especificar cómo están separados nuestros datos en el archivo. Aquí le puse entre comillas como para especificar que están separados por coma, como vemos aquí, coma, coma, y así todas. En la siguiente línea tenemos la variable cir1, que la puse para abreviar circunferencia 1. Vamos a hacer aquí la corrida en frío, F7. Perdón. Salto al siguiente subprograma, pensé que iba, bueno. Vamos aquí a seguir explicando lo del primer subprograma. Vamos a empezar otra vez. Pero como les decía, está la variable cir1 para abreviar circunferencia 1 y le igualamos a datos entre corchete 0 2.3. Esto lo utilizamos, el 0. Este datos, esta misma variable de datos que está aquí arriba, lo utilizamos para agarrar todas las variables que hay del 0 al 3 y se almacenan en la variable circunferencia 1. Por ejemplo, aquí en nuestro archivo se va en nuestra cir1 con esas especificaciones, se van a almacenar estas tres variables. En cir2 es igual a datos, estos mismos datos que están aquí, se van a almacenar del 3 al 6 para guardar los tres siguientes. Return, el return lo utilizamos para decir qué es lo que nos da, nos retorna el resultado. Nos va a dar, ese subprograma nos va a dar dos variables, circunferencia 1, cir1, que va a estar contenido los tres primeros datos de la primera circunferencia que leyó, y cir2 va a estar los tres datos de la segunda circunferencia que leyó. Ok, siguiente subprograma. Un procedimiento que intercambie los datos de dos circunferencias. Un procedimiento que intercambie los datos de dos circunferencias. Okay. Prácticamente nos dice que nos van a dar los datos de las dos circunferencias y queremos invertir sus datos. Queremos que lo que llamamos x1 sea x2, lo que llamamos y1 sea y2, lo que llamamos r1 sea r2, radio 1 sea radio 2. Entonces empezamos con la función def igual, le ponemos nombre a nuestra función, a nuestro subprograma, y entre paréntesis colocamos todas las variables que están relacionadas al uso de este subprograma. 2 puntos para la indentación y empezamos x1n. El x1n es para abreviar x1 nuevo. En x1 nuevo dice que se va a guardar lo que ya habíamos llamado x2. En y1 nuevo se va a guardar y2, en r1 nuevo se va a guardar r2. Y pasa lo mismo con x2 nuevo, y2 nuevo y r2 nuevo. Se van a guardar x1, y1 y r1 respectivamente. Y a la hora de retornar, este subprograma nos va a retornar de manera ordenada, intercambiada, lo que antes era conocido como x2 ahora se conoce como x1 nuevo, lo que antes era conocido como y2 se conoce como y1 nuevo, y así todas las demás. Siguiente subprograma. Una función que da la información de las coordenadas de dos puntos determina la distancia entre ellos. Aquí vamos a utilizar la fórmula de la distancia que ya nos habían dado. Esta que está aquí, distancia igual a la raíz. Como utilizamos el import mat para la raíz, vamos a utilizar el mat punto, la función referente a la raíz. A la hora de colocar al cuadrado,
se colocan dos asteriscos. Simboliza el cuadrado. Un asterisco es multiplicación y dos asteriscos es elevado. Aquí lo podemos ver. La función def, seguido del título de nuestro subprograma, que lo llamamos d, y entre paréntesis la variable que vayamos a utilizar en ese subprograma. Vamos a utilizar cada una de las coordenadas del centro de dos circunferencias, x1, y1, x2, y2. Llamamos la variable dis de distancia es igual a mat.sqrt. Mat.sqrt nos simboliza la raíz. Entre paréntesis, x2 menos x1 doble asterisco elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Nos retorna la variable de distancia que nos va a dar un número. Siguiente subprograma. Nos dice, subprograma número 4. Una función que da la información de dos circunferencias retorne el tipo de forma tangencial que esta forma. 1 si la relación es externa, 2 si la relación es interna, 3 si la relación es no tangencial, o sea que no se toquen, y 4 si son iguales las circunferencias. Aquí tenemos los ejemplos. Podemos utilizar estas fórmulas para decir que si los radios se suman, son externas, si los radios se restan, es interna, si no es ninguno de los dos casos, y la distancia es igual a 0, porque si la distancia es igual a 0 significa que no hay distancia entre esas dos circunferencias. ¿Me explico? x2 va a ser igual a x1. Si x2 es igual a x1 y las dos valen 2, 2 menos 2 es igual a 0. Eso quiere decir que están prácticamente en el mismo sitio, en el mismo punto en el espacio, la circunferencia. Y si tienen igual radio y están en el mismo sitio, van a ser circunferencias iguales de tipo 4. Vamos a ver ese subprograma. Def, el nombre de nuestro subprograma, le puse tipo por tipo de relación. Todas las variables relacionadas, x1, y1, r1, x2, y2 y r2. La variable distancia, que va a ser igual a lo que nos retornó en nuestro subprograma anterior. Esto que tenemos aquí es nuestro subprograma anterior. D, que es el nombre, y todas las variables relacionadas. R más, que simboliza la suma de los radios, y R menos, que simboliza la resta de los radios. Empecemos, aquí vamos a empezar a utilizar las condiciones, ya que aquí hay varias condiciones, ya que hay 4 tipos de relación, o sea que van a haber 4 condiciones. Como las condiciones están relacionadas, vamos a utilizar el if, el elif y el else. Si las condiciones no estuvieran relacionadas, podemos utilizar aquí un if, después podemos utilizar otro if, y así otro if, pero como están relacionadas, utilizamos el if, si no lee esa condición, utilizamos un elif para que salte y lea la siguiente, y hasta que el else se utiliza significa que si las condiciones anteriores no se cumplen, se cumple esa que está ahí. Empecemos. If, distancia, signo de exclamación igual, significa distinto, diferente, ¿qué? Distancia diferente que 0. Y distancia igual que la suma de los radios, entonces el tipo de relación es de tipo 1, externo. Si la distancia es distinta a 0 y la distancia es igual a la suma de los radios, el tipo es 1. Ahora, el if, distancia distinta que 0, distancia igual que la resta de los radios, es de tipo 2. Si la distancia es distinta a 0 y la distancia igual a la resta de los radios, es de tipo interno. El if,
distancia igual que 0, si la distancia nos da 0 y los radios nos dan iguales, distancia igual que 0, AMP R1 igual que R2, es de tipo 4. Las circunferencias son iguales. Else, no se cumple ninguna de las anteriores, entonces del único tipo que nos queda, de tipo 3, nos de no tangencial. Okay, y nos retorna la T de tipo. Perfecto. Último subprograma, vamos a leer qué nos dice. Un procedimiento que imprima hacia un archivo sin salto de línea, no importa si sin salto de línea, hay una manera de hacer que haya un salto de línea, pero aquí no nos lo piden, así que prácticamente todo se va imprimiendo en la misma línea hasta que nos digan lo contrario. El contenido de una variable tipo circunferencia. El contenido de una variable tipo circunferencia, ya como ya leímos, nos dice que es las dos coordenadas del centro y el radio. Aquí lo podemos ver, pero aquí nos lo piden con este formato. Específicamente con este formato, entre corchetes, las dos coordenadas del centro, coma, el radio. Si vemos el ejemplo, está de igual manera está en el mismo formato el archivo de escritura donde escribieron ese. Vamos a ver cómo hacemos ese subprograma. Empezamos con la función def, lo llamamos escribir y aquí está relacionado 4 variables que vamos a aplicarlas. Está relacionada en las coordenadas del centro radio y aparte un archivo que es el archivo en el que nos dice que vamos a escribir. Por eso es que colocamos aquí archivo.write, write de escribir, entre paréntesis f comillas. La f comillas es porque vamos a llamar una de las variables, corchete, paréntesis por el formato, y la llave es porque se tiene que utilizar la llave para hacer el llamado de estas variables que están aquí. Si no colocamos esta llave, nos va a aparecer simplemente la letra X 2.2f. Ahora, entre corchete, paréntesis X 2.2f. ¿Qué es este 2.2f? Como en este formato nos piden que el número tenga nada más 2 decimales, utilizamos el 2.2f para decir que nada más necesitamos 2 decimales. Necesitamos más decimales, cambiamos este número hasta aquí. Okay. Así con la E, con la X y la Y, cerramos paréntesis, coma, el radio. Fin de nuestro subprogramas. Apertura de archivos. El primero lo llamamos archivo solo. Es igual a abrimos nuestro texto, nuestro blog de notas. Eso quiere decir que hacemos un llamado de nuestro blog de notas que se llama circunferencias.txt, que ya lo escribimos. Aquí está el open, circunferencias.txt, coma, entre comillas, R. El R significa write, de lectura. Eso quiere decir que todo lo que está en ese archivo lo vamos a leer para realizar nuestro programa y todos los datos que están ahí son datos necesarios para la realización de nuestro problema. Al siguiente lo llamamos archivo 1. Lo abrimos, open, llamamos a este documento, lo llamamos resultados.txt, como nos lo dice el ejercicio, como entre comillas W. W es de write, de escritura, de escribir. Eso quiere decir que en este archivo vamos a escribir los resultados que vamos obteniendo de nuestra programación. Desarrollo del programa. Colocamos una variable mayor y le igualamos a 0.
Esta es la que vamos a utilizar cuando vayamos a buscar la circunferencia con mayor radio. La igualamos a 0 ya que queremos que sea un valor muy pequeño. En este caso el menor valor sería 0. Por si hay una circunferencia, por si hay una radio que sea igual a 1, lo comparamos con este y lo almacenamos. Y así hasta que obtengamos la que tenga mayor radio. Ahora vamos a lo más importante, o de lo más importante en nuestro programa, que sería el ciclo. Como ya le había comentado, vamos a utilizar un ciclo while true, donde vamos a colocar una condición para que él no sea infinito, sino que se rompa y termine nuestro ciclo. Y aquí la colocamos if datos 1 entre corchetes 0 igual que espacio en blanco, entre comillas espacio en blanco, 2 puntos, break. ¿Qué significa esto? Vamos a aplicarlo con la primera línea, donde tenemos datos 1, datos 2, que son variables que almacenan lo que nos va a dar, el resultado que nos va a dar eh, nuestro primer subprograma que llamamos leer, entre paréntesis archivo, pero esta vez archivo del el primer archivo que llamamos circunferencias.txt. Vamos a correr. Ok, aquí tenemos el archivo. Aquí va a buscar el subprograma, lo podemos ver. Y vamos a ver, él va leyendo el archivo que le di, que sería en este caso circunferencia.txt. Y aquí nos da lo mismo que tenemos aquí en nuestro blog. Esta primera línea. Al final con un salto de línea. Seguimos. Con nuestro punto string y nuestro punto split quedaron así separados perfectamente nuestros 6 datos. Ahora, en la variable que llamamos cir1, circunferencia 1, se van a almacenar, como dijimos, los datos del 0 al 3. En este caso, si lo comprobamos, podemos ver que se van a almacenar los 3, de los 6 se van a almacenar del 0 al 3, se van a almacenar los 3 primeros. Y podemos ver los 3 primeros: 0.00, 0.00 y 4.00. Ahora en la siguiente variable se van a almacenar los otros 3 datos. Vamos a observar, analizando poco a poco, están los 6, del 3 al 6, y nos quedan los últimos 3: 0.00, 2.02, 2.00 y 2.00. Eso es lo que nos va a retornar nuestro, aquí está, los primeros 3 y los otros 3. Eso es lo que nos va a retornar en nuestro subprograma. Aquí están. En los datos 1 se van a guardar estos 3, y en los datos 2 se van a guardar estos otros 3. Muy bien. Ya hablamos del condicional. Ahora, el condicional nos va a decir que mientras él vaya leyendo las líneas, nuestro ciclo vaya leyendo la primera línea, lee la segunda línea, lee la tercera línea, ahí va, nos dice que es false. Nosotros decimos aquí
que si los datos 1, los primeros datos que lee son igual a 0, break. Ahí nos dijo que era falso. Así que saltó inmediatamente a seguir realizando nuestro ciclo. Pasamos con la primera variable, x1 es igual a float, con los datos 1 en 0, entre corchetes 0. El 0, el 1 y el 2 simboliza, el 0 significa que son los primeros datos de la cadena, el 1 es el segundo y el 2 es el tercero. En este caso, si decimos aquí que x1 es igual al float, float es el número, es que lo convierte en número real ya que tiene decimales. Esta cadena la va a convertir en número decimal y va a ser el 0.00. Lo vemos aquí. El 0.00 lo va a convertir en un float, en un número real. Ahí lo tenemos, el número real, 0.0. De igual manera pasa con los otros. Esta vez va a ser el segundo. Ahí te lo tenemos, 0.00. Y lo va a convertir en real. El tercero, 0.00. Lo agarró y lo convierte a real, 4.0. Perfecto. Ahora vamos con el x2, pero esta vez el x2 está en los datos 2, que sería esto que está aquí, donde se almacenaron los otros 3 datos de la segunda circunferencia que se leyó. Busca los 3 datos y busca ahora el dato 0. 0.00 y lo va a convertir en float 0.0. Y así pasa con los otros 3 de igual manera. 2.02 lo convierte en 2.0 y el otro 2.02 lo convierte en 2.0. Dale nuestros 6 datos que nos da la primera línea de nuestro archivo. Vamos con el condicional que nos va a permitir utilizar el segundo subprograma. Pero antes de eso vamos a leer lo que dice aquí en la nota. Nos dice, nota, esto que está aquí, nota, la circunferencia C1 será aquella que posee el mayor radio entre las dos circunferencias. Además debe ser diferente a la circunferencia C2. Esto quiere decir que la primera circunferencia, la circunferencia C1, que debe leerse o que debe escribirse en nuestro archivo de write, de nuestro archivo de escritura, resultado.txt, la primera que debe escribirse debe ser la C1, que en este caso es la que tenga el mayor radio. Aquí podemos observar que siempre imprime la que tiene radio mayor. Por ejemplo, aquí imprimió la que tiene radio 4 de primero, la que tiene radio 5 de primero, que es mayor, la que tiene radio 6 es mayor a la que tiene 4.5 y la que tiene 2 aquí es igual. Así que es indiferente de cómo los pongas. Entonces tenemos que hacer que la circunferencia que imprima primero, que escriba primero, sea la mayor. Para eso utilizamos el segundo subprograma. If, utilizamos el condicional if el radio 2 es mayor al radio 1, dos puntos, espacio, x1, y1, r1, x2, y2 y r2. Ahora lo vamos a convertir, van a tener un nuevo valor. ¿Qué valor van a tener? Vamos a igualarlo eso al segundo subprograma, el subprograma invertir, con estos mismos datos que lee aquí. A él realizar este subprograma, ahora lo que nosotros tenemos aquí como x1 va a ser x2, y1 va a ser lo que era conocido como y2 y r2 va a ser lo que era conocido como r2. r1 va a ser lo que era conocido como r2.
De esta manera nos aseguramos que si la segunda circunferencia que él leyó tiene radio mayor, cuando la vayamos a escribir en nuestro archivo, lo reacomode, invierta la circunferencia y nos escriba como C1, la primera, la que tenga radio mayor. Vamos a ver cómo eh, funciona este subprograma yendo paso por paso. Y 2.0 es mayor a 4. En este caso no se va a cumplir, eso quiere decir que se van a mantener los mismos datos que él va leyendo, ya que el radio 1 es mayor al radio 2. Eso quiere decir que la circunferencia 1, que los datos de la circunferencia 1 que él va a imprimir van a ser estos tres. Perfecto. False. ¿Ves? Eso quiere decir que esta condición no se va a cumplir y prácticamente la va a omitir. Él lo omitió. Perfecto. Pasamos a lo siguiente. Tenemos una variable que llamamos tipo y le igualamos a nuestro subprograma número 4, que también lo llamamos tipo, con 6 variables. Esta vez es para saber qué tipo de relación tienen el par de circunferencias. Ya después de que realizamos nuestro intercambio, si lo realizamos, pasamos de x1 a x2. En este caso, como nos dio false, queda prácticamente todo igual. Vamos a ver cómo va a funcionar este subprograma. Ok, va el tipo. Okay. Nos está cambiando cada uno de los valores que ya sabemos que es en la primera línea. Y va a ser nuestro subprograma. Okay. Vamos a analizar el subprograma, la distancia. Aquí ya habíamos dicho que vamos a utilizar el tercer subprograma. Dentro del cuarto subprograma vamos a utilizar el tercer subprograma, que es el que está viendo ahora, y vamos a saltar hacia él. Aquí lo tenemos. Igual leyendo, cambiando los valores. Perfecto. 0. Ahí nos dio que 0. Le vamos a cobrar nos da que 0. El y2 nos da 2, menos 0 nos va a dar 2. Elevado al cuadrado nos va a dar 4.0. Perfecto. No, entonces va a ser la raíz de 4 más 0, que es 4. La raíz de 4 es 2. Entonces el resultado de eso va a ser 0.0. Perfecto. Y la distancia que nos va a retornar va a ser 2. Y vamos a verla. Ahí está. Es lo que nos da. Colocamos R más es igual a la suma de la resistencia de los radios. Ahí no lo va a sumar. Nos va a decir que es 6.0. Y si no lo resta, nos va a decir que es 2.0. Tenemos nuestra condición para ver si nos dice que es true o false. Todo es distinto de 0, nos va a dar true. Distancia 2.0 es igual a la suma de los radios. False. Entonces nos va a saltar esa condición y nos va a seguir, nos va a saltar a la siguiente condición. Vamos a ver, nos dice true. Y aquí si nos va a decir que true, eso quiere decir que va a ser de tipo 2. Cuando encuentre un true en los condicionales, ya no va a analizar los otros dos. Eso quiere decir que de aquí va a saltar a que sea tipo 2. Y se termina nuestro subprograma. Ok, nos va a decir que es de tipo 2. Perfecto. Y saltamos a la siguiente línea. Aquí también utilizamos nuestro quinto subprograma, nuestro quinto y último subprograma, que nos decía que escribiéramos en un archivo sin salto de línea los datos del centro y el radio de la circunferencia 1, que sería en este caso
estos datos. Aquí serían estos datos en el archivo 1. Perfecto. Y vamos a escribir el tipo de relación que tienen las circunferencias al final de la línea, y vamos a agregar un salto de línea que es este slash inverso n. Es un salto de línea para seguir escribir en la siguiente línea. Ahora, nos piden que digamos cuál es la circunferencia de toda la que nos dan que tiene mayor radio. Aquí es donde entra a jugar nuestra variable que llamamos mayor es igual a 0, en donde decimos, si pueden ver, la llamamos 0 por lo siguiente. R1 que nos da 4.0 es mayor a 0, nos dice si 4.0 es mayor a 0, nos va a decir true. Entonces, nuestro nuevo mayor va a ser R1. Nuestro nuevo mayor va a ser 4.0. Nuestro XM, que va a ser X mayor, va a ser X1, que va a ser 0.0. Y nuestro nuevo YM va a ser Y1, que es 0.0. Y nuestro RM, que es el radio mayor, que es lo que estamos buscando, va a ser R1, que es 4.0. Como nuestro nuevo mayor es igual a R1, que es 4.0, si él encuentra en el siguiente línea algo que sea mayor a 4.0, ese va a ser el nuevo mayor. Y así sucesivamente hasta que termine el ciclo. Esto lo hacemos para que mientras que va encontrando un nuevo mayor lo almacenamos, y al terminar el ciclo imprimimos ese, el último que nos da. Por eso que se realiza dentro del ciclo. Ahora bien, vemos que volvió a saltar al true. Eso quiere decir que va a saltar a la siguiente línea. En la siguiente línea va a leer los datos que están en el archivo de lectura de la siguiente línea. Esto vamos a saltarlo un poco más rápido porque ya sabemos que va haciendo todo eso poco a poco. Y vamos a analizar un poco este condicional para ver si es mayor. Si es mayor, esto quiere decir que el R2 es mayor a R1, va a dar true y se va a meter en la condición. Al meterse en la condición, va a utilizar nuestro segundo subprograma que nos va a invertir los datos que nos dan. Vamos a observarlo. Vamos allá. Ahora nos va a decir que el X1N va a ser lo que era el X2. Y así vamos con todo. Aquí esto es lo que nos interesa, lo que nos va a dar. Vamos a ver cómo se va invirtiendo cada uno. Aquí lo tenemos, se invirtieron perfectamente. Y esto es lo que ahora vamos a imprimir en nuestro archivo de escritura. Esto exactamente. Ahí está. Perfecto. Con eso también vamos a trabajar en nuestra función tipo. Vamos aquí a escribirlo. Exacto, todo eso mismo. Aquí en el mayor vamos a analizar qué nos da el mayor. Nuestro R1 nos da 5.0 y recordamos que nuestro mayor cambió, nuestro mayor ya no es 0. Nuestro mayor ahora es 4.0 y nos va a dar true. Eso quiere decir que ahora nuestro nuevo mayor va a ser 5.0. Ese no es nuestro mayor y todos nuestros XM, YM y RM van a cambiar. Perfecto. Ahora pasamos a la tercera línea.
nos lee true. Ok. Tenemos esta condición de la tercera línea. Esto es lo que nos da. False. Ok. La tercera línea nos da false. Eso quiere decir que, como podemos observar, el ciclo va a continuar. Continúa. Vamos a ver el mayor esta vez. Vamos a ver qué nos dice el mayor. La R1 nos da 6.0 y el mayor que tenemos almacenado es 5.0. Entonces nos va a dar un perfecto true. Y nos va a cambiar ahora nuestro mayor a 6.0. Y nuestro nuevo RM va a ser 6.0. Ahora viene la última línea, la cuarta. Vamos a verla. Como pueden ver, todavía tiene datos. Ahora un false. Y nos va a seguir nuestro ciclo. Vamos a ver el mayor. El R1 nos da 2.0. El mayor que teníamos almacenado era 6.0, así que nos va a dar un false. Y nos va a saltar ese condicional. Y nos va a ir otra vez al principio del ciclo. ¿Okay? Ahora vamos a ver que nosotros sabemos que nuestra quinta línea no tenemos ninguno, pero vamos a ver cómo funciona el break. No tenemos nada. ¿Okay? Y este lado tampoco tenemos nada y nos va a dar un true. Exactamente lo mismo, true. Eso quiere decir que con este true, después que yo le dé continuar, va a dar fin al ciclo. Y nos va a saltar lo que viene, la línea que viene después del ciclo. Vamos a comprobarlo. Perfecto, ahí está. Nos saltó el break y después terminó el ciclo. Ahora ya culminando, vamos a ver, vamos a decir lo que nos dice en la última parte de las preguntas, que sería esta que está aquí. Nos dice: para todas las circunferencias, longitud del radio de la circunferencia con el mayor radio. Coordenada y longitud del radio de la circunferencia con el mayor radio. Para todas, o sea, al final de nuestro archivo de escritura, tenemos que colocar en nuestro formato los datos de la circunferencia y el radio de la circunferencia con mayor radio. Vamos a ver paso a paso que nos va leyendo. Ok, aquí está nuestro subprograma. Para escribir el formato de la circunferencia con mayor radio. Esto lo podemos saltar un poco. Y saltamos al cierre de los archivos. Muy importante cerrar los archivos con el nombre que le pusimos al archivo específico, archivo.close de paréntesis. Esto cierra el primer archivo, que es el archivo de lectura. Este lo cierra. Y si seguimos, esto cierra nuestro archivo de lectura, de escritura, perdón. Ya al realizar esto, terminó nuestro programa y ahora tenemos que ver nuestro resultado. Buscamos aquí en el lugar donde guardamos nuestro programa y guardamos nuestro archivo. Aquí lo tenemos. Es muy importante saber que tenemos que guardar nuestro
programa y nuestro blog de notas con nuestro archivo, que es nuestro archivo de lectura, tenemos que guardarlo en la misma carpeta o en el mismo sitio para que pueda leerse. Y aquí nos generó automáticamente nuestro archivo resultados. Vamos a verlo. Espera que abra. Aquí lo tenemos. Y aquí está. Vamos a cerrar un momento el programa. Y vamos a comparar lo que nos dio con el ejemplo que ya está aquí resuelto. Vamos a verlo un poco. Aquí está. Y aquí lo tenemos, vamos a comparar. Y como pueden ver está exactamente igual. Eso quiere decir que nuestra programación fue exitosa. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.